Hola a todos. Nuevamente me estoy repitiendo el plato, como diríamos en Chile. Vamos a hablar de un tema muy relevante que es la transformación digital en los sistemas de pensiones. Para nosotros como Banco Interamericano de Desarrollo, esto es un proceso clave. Nosotros sabemos que los sistemas de pensiones enfrentan diferentes desafíos, pero para enfrentar esos desafíos, el fortalecimiento institucional de los sistemas de pensiones resulta clave. Y para enfrentar los procesos de transformación de fortalecimiento institucional, sin duda la transformación digital ocupa un rol clave. Y cuando hablamos de transformación digital, no hablamos solamente de mejoras en infraestructura tecnológica, sino también en la forma que impacta la interacción entre los distintos agentes en los sistemas de pensiones. Por ejemplo, los avances tecnológicos han planteado importantes cambios en los paradigmas. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar a través de la transformación digital, cómo podemos identificar e incorporar personas que tradicionalmente estaban desvinculados del sistema de pensiones? Eso se puede hacer mediante la transformación digital. Y este panel nos reúne para discutir los principales desafíos de la transformación digital y cómo hacerlo. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué beneficios trae la digitalización? ¿Cuáles son los desafíos de la transformación digital o de la inteligencia artificial? Estas son algunas de las preguntas que responderemos y para eso la verdad que tengo un panel de lujo. Voy a comenzar por presentar a Carlos Escudero. Carlos, funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología de Información del Estado. Es licenciado en Ciencias Físicas, experto en TIC y Seguridad Social, ha ocupado varios cargos y desde el 2018 es el gerente de Informática de Seguridad Social. Y aquí me disculpan, pero voy a hacer un aviso de utilidad pública. Carlos gentilmente nos recibió el Banco Interamericano de Desarrollo, hizo una gira de estudio para aprender sobre los procesos de transformación digital de la Seguridad Social española y en conjunto con Carlos, que nos recibió amablemente a toda una delegación de 6 países, así que muy agradecido. El panel también lo integra Luis Gaistán de Unipago, ejecutivo de 30 años de experiencia en la industria financiera, destacándose en los últimos 25 años como CEO y vicepresidente en empresas multinacionales, reconocido por liderar la FP líder de la República Dominicana y desarrollar estrategias que incrementan ingresos y rentabilidad. Además cuenta con 20 años de experiencia, docente. En resumen, es una persona con alto conocimiento en estos temas. Darius Estanco de IOPS, es jefe de la Secretaría de Organización Internacional de Supervisores de Pensiones, IOPS en la OECD, con más de 10 años de experiencia, responsable de la coordinación de actividades, proyectos en supervisión de pensiones a nivel mundial, doctor en economía y ha representado a IOPS en organizaciones internacionales como la OECD, IAIS y FSB. Y Galantino Gallo, profesional de inversiones con más de 2 años de experiencia en los mercados de renta variable y renta fija en Europa y Latinoamérica. Antes de su MBA en Wharton, trabajó 4 años en Citi en banca corporativa de inversión. Así que vamos a contar con un panel de lujo. Pero antes de comenzar con el panel, tenemos un invitado que desafortunadamente por temas de agenda no pudo participar. Víctor Hugo Montoya, él es jefe de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, en Perú, y él está conectado de manera online y nos va a comentar 5 minutos sobre la importancia de los procesos de transformación digital en las instituciones pensionales. Así que solamente me queda dar las gracias. Víctor Hugo, por favor, si nos puedes comentar la importancia y el trabajo que se ha hecho recientemente. Buenos días a todos y a todas. Saludos desde Lima, Perú, ahorita, que estamos a las 5 de la mañana, pero muy interesante porque estaba escuchando el panel anterior del libro sobre longevidad y pensiones, muy interesante. Aparte de haber participado, haberlos escuchado siempre es
un orgullo y un honor. Bueno, gracias Waldo por la presentación. Te represento y estaré escuchándolo seguro de manera a través de YouTube. Y bueno, y la tecnología es así, ¿no? Nos permite hacer interacciones más o menos fáciles o un poco complejas como la de esta oportunidad. Pero la idea es un poco participar hoy día y contarles la experiencia desde Perú que estamos viviendo en este tema de la transformación digital a partir de la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional, la entidad pública que administra el Sistema Nacional de Pensiones, un sistema de reparto que alberga cerca de 5.5 millones de personas. Ya en la pandemia tuvimos que hacer cosas para poder albergar y atender a los ciudadanos que estaban siempre atendiéndose de manera presencial. Hicimos un grupo de landing pages, que es ONP Cultura, ONP Datos, ONP Virtual. Además, centralizamos la información a través de un ámbito telefónico, a través de ONP Te Escucha, y creamos un grupo de autoservicios en los centros de atención. En la actualidad seguimos trabajando a través de un nuevo formato de videollamadas para hacer más fácil la atención al ciudadano. Hemos hecho un ordenador de colas a través de dashboard y hemos iniciado todo un proceso de gobernanza y gestión de datos para conocer el ciclo de vida del dato, la ficha técnica del propietario de datos, catálogo de datos, algo que nos preocupaba mucho porque sin datos no podemos trabajar ni seguimos avanzando, ni podemos seguir avanzando en un tema de desarrollo tecnológico. En esto hemos intentado trabajar también datos maestros de personas, empleadores y los aportes. Además hemos creado una ficha pensando en el asegurado y tanto así que hemos tratado de abrir toda nuestra información y la presidencia del Consejo de Ministros del Perú con la OEA nos reconoció en el ámbito de datos abiertos el año pasado y estamos en esta lucha por seguir mejorando el sistema y la calidad de datos para mejor servicios a los ciudadanos. Todo nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho y lógicamente eso se demuestra aún más todavía con lo que está pasando ahorita en el Perú, que se ha aprobado recientemente una reforma de pensiones en que la ONP ya no solo va a administrar el Sistema Nacional de Pensiones, aquel sistema de reparto que funciona actualmente, y que está en un sistema competitivo con el sistema privado de pensiones administrado por las AFPs, sino que ahora la ONP va a ser el gran articulador y pagador de las pensiones no contributivas, además de va a asegurar las pensiones semicontributivas, tanto pensiones mínimas como pensiones proporcionales para el Sistema Nacional de Pensiones, pero también para el sistema privado de pensiones cuando así lo desee la persona. Entonces, eso nos obliga no solo a mejorar lo que ya tenemos, sino a seguir mejorando en pos de los nuevos usuarios que tenemos como ONP o tendremos como NP. Y ahí nos genera preocupaciones de cosas que no hemos venido avanzando y que debemos seguir trabajando con ahínco para poder dar el mejor servicio. Los aportes anteriores al 99, por eso les hago el corte del año 99, porque a partir de ese año la recaudación se hace a través de una manera centralizada por la Administración Tributaria del país, pero lo anterior es documento físico que contamos millones de documentos archivísticos que tienen que ver con planilla de pago o distintos elementos que nos permiten acreditar o conocer los aportes de la persona. Las fuentes de información son diversas, todas ellas no homologadas, desfasadas, incluso duplicadas. Tenemos servicios informáticos a través de programas que manejamos que son de escasa facilidad para los servidores y más aún para las personas que pueden acceder a ellos. Los servicios digitales para las personas es muy complicado a veces de seguir. Consideramos, según una encuesta que hemos hecho, que cerca del 90% de los usuarios le es dificultoso acceder a los servicios digitales. Y para eso hemos, desde el año pasado, venido trabajando con el BID, un nuevo proyecto de ONP Digital, en que queremos dar un servicio mucho más de calidad. En los próximos años empezaremos, el próximo año ya comenzamos a trabajar el proyecto, implementarlo, porque ha sido aprobado ya como proyecto de inversión pública, estamos en todo el proceso de endeudamiento. Y esto busca consolidar un poco la transformación digital, hacia dónde vamos y qué queremos, y eso nos prepara un poco para el nuevo rol que tiene la ONP en el futuro. En primer lugar, tenemos que consolidar todo el tema de la base de datos uniforme para que sea integrada con mucha limpieza, homologada y que pueda migrar los datos. Y un tema muy importante que decíamos es el tema de los aportes antiguos, ¿no? Del 99 para atrás. Esta base de datos que tenemos que digitalizarla y digitarla para poder controlar todo esos grado de aportes que uno puede tener y que puede lograr justamente conseguir
el otorgamiento de prestaciones de la mejor manera posible. Para eso se hizo una prueba de concepto hace unos meses para poder dar y poder entender a través de inteligencia artificial cómo se podía jalar esa información, cómo se podía ordenar en la base de datos según lo que podemos contener nosotros en la base y archivos que tenemos de otorgamiento de prestaciones y hacer trabajo mucho más fino en el control de los aportes de las personas. Además, también con inteligencia artificial estamos viendo cómo serían el pensionamiento automático, considerando reglas de negocio que manejamos y aplicación de analítica predictiva. Y además estamos pensando también a través de este programa o ese sistema que estamos trabajando, una forma de servicios informáticos de la mejor manera posible, pensando en un público que ya he mencionado hace un momento, que tiene países como el nuestro, que es el tema de la informalidad. Cómo hacer servicios más sencillos para poder captar, darles cultura, productos más amigables. Y especialmente tenemos un acápite dirigido a migrantes por la gran ingreso de migración venezolana en el Perú, que tenemos que incluirlo en nuestra PEA y hacerle que tengan los servicios provisionales de la mejor manera posible. Entonces, en eso estamos, Waldo, en eso estamos, el público asistente. Estamos avanzando desde un sistema de transformación digital acelerado. La demanda actual del país, sobre todo con la reforma previsional, nos invita a seguir avanzando en esa línea y por eso agradezco la oportunidad de haber contado esta experiencia y seguimos en contacto. Gracias, Víctor Hugo. Muy amable por contarnos tu experiencia de todos los procesos de transformación digital que está llevando a cabo la institución. Faltó un tema clave que estamos haciendo con Víctor Hugo y la ONP, que en muchos países el tema de historias laborales es un tema crítico y estamos implementando inteligencia artificial para poder tener una base unificada de historias laborales. Y ahora voy a ir con los panelistas, pero como abre boca quiero poner 4 datos en su conocimiento de una encuesta que realizó el banco el 2022, que lo hizo a 48 instituciones pensionales en 20 países, y me quisiera detener en 4 datos antes de pasar a los panelistas. Primero, si bien a nivel nacional la mayoría de los países cuentan con estrategias de transformación digital, a nivel pensional el 80% de las instituciones pensionales no cuentan con una estrategia de transformación digital a nivel sectorial. O sea, no existe en las instituciones pensionales, no hay una estrategia que defina cómo es el proceso de transformación digital. Otro tema importante es el tema de habilidades. El 85% de las instituciones pensionales no incorpora temas de conocimiento digital en sus trabajadores. O sea, no tenemos estrategia de transformación digital en las instituciones pensionales, no se incorporan conocimientos digitales. Y ante la pregunta, ¿cuáles son los principales obstáculos para implementar procesos de transformación digital? El principal, falta de recursos. El 60% de las instituciones dice que no tienen recursos para implementar procesos de transformación digital. Y el 40% dice que no existe el conocimiento al interior de las instituciones para enfrentar los procesos de transformación digital. Dicho esto, dado estos datos, ahora sí que vamos a la parte entretenida, que es que los expositores hablen. Y ahí comienzo primero con Carlos. Le quería preguntar, y cada uno desde su perspectiva, comenzando por Carlos, ¿cuáles son los principales retos, desafíos y oportunidades que trae la transformación digital en las instituciones pensionales? ¿Hacia dónde debe apuntar la transformación digital en temas de supervisión, gestión interna, servicios a la oficina? ¿Hacia dónde vamos en el tema de transformación digital? No sé, ¿todos claros con la pregunta? Carlos, comentamos de allá para acá. Empiezo yo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Nunca había esperado estar en un foro como este. Y hablar con un micro así va a ser terrible porque yo me muevo muchísimo hablando. 3 minutos cada uno. Voy. Si quieres te contesto telegráficamente.
A ver, los principales retos, dos los has expresado tú. Es necesaria inversión, es necesario conocimiento, que es una parte de lo mismo, porque contratar ciertos perfiles están bastante escasos y es difícil. Pero desde el punto de vista interno yo creo que el principal problema que se enfrenta uno al elaborar un plan de transformación digital yo creo que es el cambio de hábitos, ¿vale? El cambio cultural, ¿vale? Al final, un plan de transformación digital desde mi punto de vista tiene que ver con personas. O sea, más que tener que ver con muchas cuestiones digitales, tiene que ver con personas. E implementar cambios en los procedimientos, en las formas de trabajo, y más en organizaciones que evidentemente, tal como han comentado en el anterior panel, pues están ciertamente envejecidas, pues requiere un sobreesfuerzo. Yo creo que estos son dos aspectos. Y por citar dos retos más a los que nos enfrentamos, uno tiene que ver también con la ciberseguridad, ¿no? Beneficios, evidentemente, automatización hoy, puede que más adelante, una vez que veamos cómo funciona de verdad la inteligencia artificial, quizá hiperautomatización, lo cual nos permitirá en ese cambio cultural que las personas hagan trabajos que aporten más valor y que incluso nos permita una cosa que es interesante desde la perspectiva de las pensiones, y es que las instituciones podamos atender mejor a aquellas personas que están en riesgo de exclusión, que tengan problemas de inclusión desde el punto de vista de la digitalización. Las otras cuestiones tienen que ver con que podemos mejorar el servicio que damos hacia los ciudadanos. Nosotros hemos establecido una de las líneas principales dentro del plan de digitalización, el generar una cierta cultura del dato dentro de la organización. Esto ya no tiene que ver con tener que tenemos montañas de datos y la tecnología necesaria para vigilar su calidad, sino llevarlo un paso más allá e incorporarlo a la estrategia global de la organización. Y simplemente yo creo que también otra cosa que aporta los procesos de transformación digital es que se generan cadenas de innovación que nos permiten pensar en productos que inicialmente, pues a lo mejor no se nos habían ocurrido, ¿no? Empieza a surgir pues, nuevos productos digitales, nuevas soluciones o nuevas cuestiones que podemos poner a los ciudadanos. Y paso. Gracias. Lucas. Muchas gracias. Creo que vamos a estar diciendo un poco lo mismo todos, porque al final nos concentramos en los temas que son básicos. Si uno habla de retos, y voy a referirme un poco al sistema privado de pensiones, las normas deben adecuarse, y se están haciendo, acorde con las nuevas expectativas de la población, e igual de las nuevas expectativas o esquemas de administrar con más tecnología los sistemas. Hace 20 años era diferente, hoy en día necesitamos mucha norma adecuada a la tecnología. Existe una brecha digital enorme, tú lo mencionabas, dentro de las empresas, pero existe una brecha general, una brecha enorme con el afiliado mismo. Su falta de conocimiento y experiencia desde el punto de vista digital también sigue siendo un bloqueo hoy fuerte. Y desde el punto de vista de ciberseguridad, tú lo mencionaste, obviamente el tema de la protección de datos es un tema crítico. Digamos que esos son como retos a tener en cuenta. ¿Qué beneficios trae todo esto? Pues vamos a simplificar procesos, vamos a acercar más a la población definitivamente al modelo de pensiones, van a ponerle un poco más de interés al tema. Hoy en día, todos lo sabemos, no genera ningún tipo de acercamiento natural. Y la nueva población, especialmente con el tema de desarrollo laboral autosostenido, está muy lejos del tema. El profesor Merton hablaba de un tema crítico y es de los variables para incrementar los modelos de pensiones al futuro. El primero se llama ahorrar, tratar de meter en la cabeza el tema de ahorro a una población joven hoy en día. Todos estamos hablando de la población envejeciente, pero y la población joven que no quiere pensar en pensión y ahorro es un tema totalmente diferente y crítico para poderlo resolver. Y además creo que es necesario incrementar definitivamente la satisfacción del afiliado.
y la tecnología va a ayudar a eso. ¿Hacia dónde debemos apuntar? Creo que lo hemos mencionado, debe haber transformación digital interna, adopción de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial nos va a ayudar con sus propios retos, de los cuales hablaremos seguramente más adelante, Big Data, capacitación, cultura digital, hay muchas cosas que podemos trabajar. Mencioné el tema de la supervisión adecuada a las normas digitales, nos van a ayudar, y finalmente creo que el tema de servicio al cliente con todos los procesos de omnicanalidad va a generar grandes beneficios a futuro. Gracias. Galaitano, por favor. Ya está, gracias. Bueno, construyendo sobre lo que han dicho, nosotros consideramos que hay 3 aspectos donde en general la transformación digital sí suman y bastante. El primero es la brecha mencionada, la brecha digital, ¿no? Gracias a los canales digitales, dentro de un producto o un servicio que brindas que tiene un periodo de silencio tan extenso, en donde hay bastantes pocos trámites que realiza a lo largo de la vida un afiliado, te permite acercarte. Y ese acercamiento te permite educar, te permite acompañar y te permite estar mucho más cerca buscando la satisfacción del cliente, ¿no? Lo segundo es un tema de productividad y eficiencia. La transformación digital te lleva a retar tu modelo operativo y a transformar procesos con una presión de costos muy grande que hay en la industria, ¿no? La industria completamente de gestión de activos viene presenciando reducciones en comisiones, y al final esta transformación digital que nosotros lo hemos vivido, llevando todos nuestros servidores on-premise físicos a la nube, nos ha generado muchos ahorros y mucha eficiencia, ¿no? Y lo último es la agilidad empresarial. Como mencionaban, la cultura es crítico. Y por ejemplo, en Prima nos dimos cuenta que por más que queríamos transformarnos digitalmente, si no cambiábamos la forma de gestión empresarial a trabajar en una metodología ágil, no iba a ser suficiente. Y así, los últimos 2 años nos transformamos y ahora trabajamos 70% de la empresa en agilidad, y eso es crítico para cambiar cultura. Cultura que al final nos ha costado, ¿no? Son 2 años en donde tuvimos que cambiar el perfil de las personas a perfiles digitales. Hoy día la empresa está 35% perfil digital, y es todo un cambio con upskilling y reskilling de capacitación. Entonces, ese yo creo que es uno de los retos principales en la transformación, es la parte cultural y en general la gestión de la empresa, ¿no? Darius. Thank you. In exchange, I will use English. I apologize. So my job is a little bit easier because basically most of those items have been already mentioned in terms of the challenges. Maybe, well, we did a survey on amongst our pension supervisors, and when it comes to the digitalization, I think pensions are a little bit lagging behind as compared to the other sectors, but it's also because of the regulation and some kind of conservative approach. For the challenges, maybe one thing that has not been mentioned is that it is a legacy of the old IT systems. It's sometimes easier to call the bulldozer and destroy everything and start from zero rather than rebuilding things, and of course you cannot have this luxury. So rebuilding the system, I think it's for both supervisors and also pension funds, is an issue. When it comes to the benefits from the supervisor's point of view, obviously it's the enhanced accuracy and quality of the collected data, which helps, or is supposed to help the better improve the decision taking and risk monitoring. You know, with the data analysis, you can have some kind of, with the big data, you can have some. Problema de transformación digital. Yeah, that's the digital thing. Probably it's my translation machine. So with this, for instance, supervisors expect that they might be able to identify some trends with the huge chunk of data. So it's not only the data on complaints, for instance, but also some kind of behavior of the supervisory
supervised entities. Of course, it has impact on cost of the supervision, but it also has the impact on the cost of the supervised entities because it will be easier to report, to have some kind of less red tape thing with the automation, with the checking of the quality of the data included in the system. It has some benefits in terms of the communication, but some of the example from the reality, for instance, one of our active members, Hong Kong, is now introducing, I think it's like 3 or 4 years plan to introduce the digital platform for the whole industry. So all the administration burden and the cost will be done there. So it will be a huge change, huge saving in terms of the costs. And also it will improve the communication with the members. They will have one place to go and check their information and also to educate themselves. We did some work also on the pension projections or something which is very sexy now, the board, pension boards, so pension, which is happening in the UK now. I think it is also a powerful tool that can be used for the members to educate them and somehow induce them into the proper or better decisions. We observe something which is already, of course, visible in Mexico, Peru, but also in the African members. We see a huge explosion of digital tools in terms of encouraging people to save or to enter into the system. Most of them are not registered workers. And also to encourage them to save at some kind of daily occasions when they do the shopping in the convenience store or something like that. So it is promising. I don't know if we have a next round on the IE, but for instance, one thing which struck me was also the possibility of use the artificial intelligence for improving the governance of pension schemes. So in terms of having a very powerful tool for the trustees or for the administrators to have a efficient use of all legal documents they have in the data and also some kind of preserving the institutional memory. This is probably less relevant when you have the professional managers of the pension schemes, but when you have occupational schemes with the trustee-based system, this is something that is probably a very big improvement. Thank you. Gracias, Darius. Vamos con la segunda ronda de preguntas. Hoy en día, nosotros sabemos que la transformación digital tiene varios propósitos. Uno es mejorar la eficiencia operativa de las instituciones pensionales. Pero otro también es cómo mejorar el servicio y la experiencia de los usuarios. Cómo construir entornos digitales para interactuar entre la institución y los afiliados de manera más sencilla. Y aquí hay dos temas relevantes. En algunos países solamente la gestión el tiempo para gestionar una pensión, en algunos países puede llegar a tomar más de un año. O sea, ¿se imaginan pedir la pensión hoy día y que recién se pague en un año adicional? Siendo que en muchos países la regulación establece 30 días. Sorry? Yes, if you're still alive. Entonces, el tema de los servicios al usuario está teniendo un foco muy relevante en los temas de transformación digital de las instituciones pensionales. Entonces, en este segundo tema parto al revés. Darius, por favor, sobre los temas. Yo he leído de todo el trabajo que ustedes han hecho en temas de transformación digital y servicios, así que Well, I think that I've already somehow alluded to your question in the previous one. So, I think that it has the big potential in terms of the servicing people and helping them in the decisions they are taking. If you have a place like already mentioned in Hong Kong platform, but for instance, talking about the pension and the time that you receive that,
I think it is Belgium or Netherlands, where actually the system is so integrated that if somebody dies, this information is available to all the stakeholders, institutions on the next day. So basically those people who are beneficiaries, they can start receiving pension soon after. So that's one of the examples. But in terms of we did a little bit of work on the general data collection and the trends that can be used there. And I think that what the supervisors are now trying to do with the data is that with the new digital tools, you can, first of all, you can lower the burden on the supervised institutions, because you can, with a little bit more detailed data, you can produce your own data without asking for everything. And generally, there is also a tendency, which we observed amongst our members, is not only to rely on the pension funds to provide the data, but also on the external parties. And I think that the data granularity is one of the things that probably in the future will need to be improved. We don't talk about that here, but of course there is a tendency now to reach out to other types of assets which from the perspective of pension funds are somehow new or alternative. And I was very much surprised when we did some work on the infrastructure supervision that even in the very advanced economies, they simply don't have this data. So, well, if you have a very well-developed asset management, maybe you can say with the prudent person rule, it's okay. But in the countries where you want to develop this type of skills and this type of investments, definitely as the regulator, you might need to have more data. So for the, I think that for the, another aspect is that a lot of pension supervisors are now moving towards the risk-based supervision, which requires more data, but more quality data. So we've had some cases where some of our members were using Excel for collecting this information, and now they are jumping into the very sophisticated systems. So I think it has the potential to help. I would also emphasize that apart from the risk management data collection, there is also a big perspective for the automatization of the supervision, and that also can have the impact on the cost and the efficiency. So that's all. Thank you. Un segundito antes de darle la palabra a Galantino en este tema de los servicios al usuario. Hay un tema que es muy clave, que en nuestra región existe una proporción importante de la población que vive en zonas alejadas de los centros urbanos. Por lo tanto, se tiene que desplazar largas horas para llegar a donde son los canales de atención presenciales. Entonces, simplemente lo quería poner como adicional este tema de la importancia de los servicios al usuario. Discúlpeme, Galantino, pero quería hacer esa acotación. No, y me parece una muy buena acotación, porque habla de los problemas que enfrentamos muchas veces las AFPs o fondos de pensiones con la regulación también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como experiencia teníamos una agencia virtual que era para un visualizador de dónde están tus pensiones, de dónde está tu fondo y lo que puedas hacer, pero no tenías todos los trámites ahí. Y con la pandemia no hubo opción, o sea, no podías ir a los canales físicos y tuvimos que acelerar y migrar 79 trámites a la agencia virtual. Cuando salíamos de la pandemia, el regulador nos hablaba mucho de las agencias físicas, o sea, los canales físicos, y nosotros queríamos demostrarle que no eran necesarios porque ya habíamos personas de la selva, la sierra, la costa, que tenían dificultades de ir a esos canales físicos, estaban accediendo hoy. Tienes más de 120% de penetración en lo que viene a ser móviles con internet, ¿no? Finalmente llegaron a entender, y hoy día, por ejemplo, en lo que va del año hemos atendido 9.4 millones de atenciones con más de 80% de satisfacción por la agencia virtual. Y la agencia física no es más que el 0.1% hoy. O sea, ya se virtualizó
todo lo que viene a ser las atenciones a través de la digitalización, ¿no? Otro outcome o otra cosa que hemos evolucionado es en los aportes. En Perú tienes una población que está fuera de las empresas, que no son informales, que son muchísimos, sino son independientes, abogados, arquitectos, carpinteros. Y en general era muy difícil acceder al aporte, que era un sistema muy rígido que se hacía a través de AFPNet. Hoy día nosotros, trabajando con tecnología, nos integramos a la billetera digital más grande del país, que se llama Yape, y hoy día esas personas pueden aportar desde su celular haciendo un botón y haciendo el aporte también a su contribución, ¿no? Que hemos duplicado el número de independientes, desde una base muy pequeña, pero se ha duplicado. Y lo último relevante, como mencionaron, es nuestros sistemas de IT, de tecnología, son bastante antiguos, ¿no? Y los sistemas core, en general, los fondos de pensiones, son bastante antiguos y no te permiten tener la velocidad de desarrollo. Nosotros teníamos 120 días para un pase de desarrollo tecnológico, lo hemos bajado a 50, que es bueno, pero aún 50 es muy lento. Entonces tienes que migrar a pases mucho más rápidos si queremos llegar a 10 días en los próximos 3 años. Entonces yo creo que sí ha evolucionado, pero tienes que ponerlo como una estrategia clara en la empresa, poniendo al cliente al centro para poder avanzar rápido, ¿no? Antes de darle la palabra a Lucas, quiero dar otro dato, si vamos intercambiando con información relevante. Solamente hay países donde todos los temas de servicios al usuario de manera digital representan menos del 1%. Entonces, lo que han comentado recién de la importancia revela que es un tema crítico para algunos países avanzar en los procesos de servicios al usuario de manera digital. Discúlpame, Lucas, pero ahí quería intercambiar datos de lo que estamos trabajando. Un punto que no debemos olvidar y es que los que administran pensiones no están solos en el mundo y eso requiere una cadena transversal que requiere trabajar de forma simultánea. Los países deben crecer de manera tecnológica, tanto la atención al público, pero desde el punto de vista de norma gubernamental o de estructura del gobierno, todo el tema de recursos en donde el afiliado también tiene que ir a conseguir información a ese tipo de entidades. Y en la medida en que eso no esté totalmente digital, vamos a tener unas brechas enormes, porque pueda que la norma de la superintendencia sea muy actual, pueda que las AFPs o quien haga las funciones genere todos los recursos tecnológicos que requiera, pero si por otro lado tenemos una parte de los jugadores que están atrasados tecnológicamente, el tema se desequilibra completamente y eso lo que genera es una desmotivación final en el afiliado y al cliente al cual estamos tratando de atender. Entonces yo creo que un ejercicio muy importante de transformación digital viene una transformación digital armónica y es, todos estamos trabajando para que logremos que eso se llegue. De nada sirve meterle mucha tecnología a la empresa si el afiliado no está cerca a la tecnología, si está disociado con ella. De nada sirve tener una norma en donde la obligatoriedad de que el afiliado se presente personalmente si la opción de oficinas virtuales existe. O sea, yo creo que tenemos que, uno de los retos que tienen nuestros países, y tú mencionabas muy bien el tema de la geografía, es indudable que es así, y por otro lado el tema de la economía, cuánto cuesta hacer eso, el tema de la baja capacitación o poco interés que tiene del conocimiento de hacer ese tipo de reclamación y cómo hacerlo, y a la hora de tener que acceder a él, el tema empieza a generar brechas. Entonces yo creo que el punto crítico es cómo resolver esas brechas de desnivel tecnológico, que es el que nos ayudaría a solucionar muchas de las inquietudes desde el punto de vista de servicio que tiene el afiliado. Por lo tanto, creo que el ejercicio de equilibrar y disminuir las brechas junto con el desarrollo de muchas nuevas tecnologías a punta de gran innovación, nos llevará a unos estándares mucho más altos desde el punto de vista de servicio y atención al cliente, que es al final el que más nos interesa. El usuario final. Carlos. Sí. A ver, nosotros, una de las líneas principales de trabajo, porque tenemos cientos de servicios digitales, es que muchas veces eran muy complejos. Entonces hicimos todo un trabajo
de cómo mejorar la usabilidad y hacerlos más sencillos. De hecho, la semana pasada sacamos un portal justamente para toda la parte de pensiones, donde con preguntas muy sencillas y un lenguaje poco sofisticado y poco legalista, le puede llevar a una persona al servicio que necesita, ¿no? Entonces, ahí hicimos un gran trabajo desde el punto de vista de entender, de poner al ciudadano en el centro, que es una cosa muy manida, y entender cómo hacerle más sencillo el acceso a nuestros servicios. Este es uno de los proyectos en los que hemos focalizado toda la parte de la experiencia de usuario. El otro tiene que ver con los distintos canales con los que atendemos a la ciudadanía. Nosotros atendemos en presencial, en digital, tenemos de hecho unos 14 portales distintos, estamos en una estrategia de ir unificando. Atendemos por teléfono, a través de call center, atendemos por WhatsApp y atendemos de muchas maneras. Entonces estamos en un gran proyecto de integrar todos los canales en uno solo, ¿no? Siguiendo un poco la estela de lo que se está haciendo en el sector privado, muchas veces con los CRMs y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo vamos a integrar ahí, estamos en proceso, lo vamos a poner en producción a final de año, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a tener desde una única consola, una visión única del ciudadano que quiere que le atendamos. Y en segunda fase, pues lo que vamos es incorporar toda la tecnología que haya para facilitar este acceso. Y para acabar, todo este trabajo de mejorar la experiencia de usuario lo queremos trasladar también hacia adentro, a mejorar y hacer más sencillas y más usables todas nuestras aplicaciones. Me gustó mucho lo que comentó Carlos, porque ahora los servicios al usuario tienen que ser ciudadanos-céntricos. O sea, los servicios, como decía Carlos, o sea, perdón, querías... Sí, me deja una cosa que quizá pueda ser interesante, y es que uno de los canales que hemos lanzado ahora tiene que ver también con cuestiones de inclusión, con la videoatención. Es decir, se puede concertar una cita y con todas las garantías legales, desde un sitio remoto, hacer una atención para hacer un trámite con la Seguridad Social. Esto está en piloto, lo tenemos, pero vamos, es uno de los canales que vamos a añadir, que quizás es un poco distinto. Lo digo también porque puede ser interesante en algunos casos. Bueno, a mí me dijeron que estamos muy cortos de tiempo, entonces voy a hacer una última pregunta, pero voy a engañar a los organizadores y voy a hacer 2 preguntas en una. Entonces, es una pregunta, pero son 2 preguntas en una. Muy cortito les pido. Parto con Carlos. Los desafíos de la inteligencia artificial. Es un gran tema en el sistema, los desafíos de la inteligencia artificial. Es una pregunta muy cortita, pero sumado a otra pregunta que no se la había comentado. La importancia de los recursos de los procesos de transformación digital. De contar con recursos, de conocimientos, que la gente sepa, porque es muy difícil implementar procesos de transformación digital si dentro de las instituciones no cuentan con recursos ni tampoco cuentan con conocimiento. Entonces, a todos les pido si me pueden dar esa respuesta en 1 o 2 minutos sobre la importancia de la inteligencia artificial y de contar con recursos para emprender procesos de transformación digital. A ver, empiezo por el final. Yo creo que la batalla, ahora mismo es la batalla otra, es por el talento. Entonces, yo creo que hace falta una estrategia específica para gestionar el talento, para adaptar el que hay en tu organización y hacer una adaptación de tus empleados, el ser atractivo para que quieran venir a trabajar contigo y formar gente. Y respecto a la inteligencia artificial, el reto, bueno, yo creo que es una gran oportunidad, yo creo que todavía está lejos de lo que promete, yo creo que en esta primera fase pues todos más o menos estamos haciendo asistentes hacia adentro, o búsquedas semánticas, o sistemas, por ejemplo, yo hablo de las cosas que estamos haciendo nosotros, de bastanteo, identificación de documentos, sacar información de estos documentos y tal, y el gran reto ahí,
Yo creo que en Europa el planteamiento es un poco distinto, porque hay una ley de inteligencia artificial, es, bueno, cómo compensar toda la innovación que va a haber alrededor de la inteligencia artificial, minimizando los riesgos, todo lo que tiene que ver con sesgos, todo lo que tiene que ver con seguridad de los datos, todo lo que tiene que ver con estas cuestiones. Todo esto daría para mucho más, pero bueno, intento ser breve. Lucas. Yo lo enfocaría en 3 aspectos. El primero es cómo la inteligencia artificial va a tocar al afiliado. Por lo tanto, toda la ventaja de darle grandes servicios de atención personalizada lo va a mejorar indudablemente. Y trabajar en esa línea es un ejercicio que todos estamos haciendo. El segundo punto es inteligencia artificial de cara a las empresas. O sea, la capacidad de disminuir costos, como tú mencionabas, es obviamente vital, basado en esas nuevas fuentes de desarrollo, porque tiene que ver con un tema de conocimiento específico para mejorar el tema tecnológico de desarrollo puro y de uso de la tecnología como tal. Y el tercer punto, lo hemos mencionado varias veces, es el tema de los datos, pero los datos van asociados con ciberseguridad, con privacidad de la data, y yo creo que deberíamos agregar un cuarto punto, y es el tema de la personalización de todos los beneficios que la inteligencia artificial nos va a ayudar para generar soluciones individualizables. Y eso es uno de los elementos que no podemos olvidar, que está a puertas de arrancar, porque hasta la educación está en ese aspecto. Entonces, La yo creo gestión que, de inversiones. claro, entonces ese ejercicio desde el punto de vista de la inversión por un lado, de la educación por el otro, y de la intención personal, de las necesidades reales que una persona puede tener, inteligencia artificial nos va a dar grandes oportunidades, con muchas dificultades detrás, pero y grandes retos que hay. Gracias. Galantino, por favor. Sí, solo sumando sobre lo que mencionaba con ejemplos, ¿no? En la parte de inteligencia artificial hacia el cliente, o sea, ya muchos tenemos hoy día plataformas de chatbots que hacen uso de machine learning y cognitivo. O sea, la idea es evolucionar lo que sea un agente al final para el cliente y ponerlo y poder plasmarlo. Lo segundo, lo que mencionaba de productividad, es crítico, ¿no? Y nosotros lo hemos vivido. Nosotros hoy día estamos trabajando, todo nuestro equipo de desarrollo trabaja con GitHub Copilot, y eso los ha llevado a ser 22% más productivos en programación. Y nuestra expectativa para el cierre de este año es que sean 50% más productivos, con lo cual lo que hablaba de los desarrollos de 120 días a 50, la idea es que estén en 25 a cierre de año. O sea, si ya lo ves implementándolo y que sea real hacia la empresa, es el afiliado. Y lo último que es crítico es lo de datos, ¿no? La inversión en ciberseguridad, y no solo en ciberseguridad, sino en el ordenamiento de la data dentro de la empresa. Uno de los grandes dolores que todos tenemos es que los datos están descentralizados, y centralizarlos y gobernarlos, ¿no? Y ponerlos en un lakehouse y darle la disponibilidad a los equipos a través de APIs no es menor. Es una inversión de tiempo y de bastantes recursos, pero es crítico para poder abrir la llave a la inteligencia artificial, si no, no vas a poder. Darius. Thank you. Un segundo, solamente, ustedes han trabajado bastante el tema de inteligencia artificial, tienen documentos, chatbots, simplemente digo, o sea, hay bastante trabajo de ustedes en este tema, así que los felicito. No, well, I think you're exaggerating, but from the perspective, all those benefits that already mentioned, yes, I agree for the AI. I would be a little bit skeptical to give the AI tool for asset allocation for the pension members without some kind of proper check that it will work. But from the supervisors, I think the headache might be the gap in terms of the regulation, because the AI tools are provided by somebody else outside of the pension system, and then it requires some kind of cooperation with the other regulators. It's also the problem with the black box, let's say, the not being able to check what is inside or whether there are some biases or mistakes. So I think that might be some issue, but of course there are big benefits. I think that we are approaching a little bit the situation where talking to the human being will be a premium service. So having a good AI that will resemble the human being would be very helpful for people to get answers to the various questions, but still there should be a proper regulation at the end of that. Thank you. Bueno, se nos acabó el tiempo, solamente me queda darle las gracias a Galantino, a Lucas, a Carlos, a Darius, de verdad por este panel que fue muy interesante. Así que gracias y
Y gracias a ustedes por estar aquí presentes y escucharnos. Así que